El fantasma del novenario. Mi relato de terror sucedió hace 5 años, después de que en la casa vecina, mi vecina falleciera. No éramos cercanas, y nunca platicamos más allá de lo superficial, pero tampoco estábamos enemistadas, solamente el asunto de la diferencia de edades y de formas de ser nos apartaban. Su partida no fue inesperada, ya que había estado enferma por varios años. Poco a poco la vi menguando, primero su físico, y después su carácter, hasta que dejé de verla porque ella no podía salir, y semanas después nos dieron la triste noticia de su partida. De donde yo soy, se acostumbra a hacerles rezos a los muertos por 9 días, a eso acá se le llama el novenario, y como yo soy una persona muy fiel, supe que asistiría a los 9 rosarios para el descanso del alma de mi vecina. El primer día me sentí algo extraña, aunque había muchos de los vecinos, también había familiares de la fallecida, a los cuales no conocía. Pero uno de ellos me llamó la atención, porque era un hombre algo sombrío, y con sombrío me refiero a que había algo siniestro en él, eran su mirada y su rostro los que me hacían sentir un ligero sentimiento de malestar. Aquel hombre se mantenía alejado, y no rezaba, solamente miraba lo que sucedía, y no se acercó a nadie dentro de la casa de la vecina. A mitad del rosario, comencé a escuchar que alguien lloraba de forma inconsolable, era un llanto de una mujer, pero cuando comencé a escudriñar el lugar, no encontré a nadie que estuviera llorando, y no lograba ubicar el lugar exacto de ese llanto. Una sensación de miedo comenzó a invadirme, además me comencé a desesperar, quería salir de ahí, sentía que el aire me faltaba y mi vista se nubló un poco. Me quedé ahí sin decir nada, no quería hacer una escena en medio del dolor de los familiares de la vecina muerta. Pero todos aquellos malestares se fueron cuando el llanto cesó, y entonces vi en dirección del hombre que me había dado algo de incomodidad, tenía sus ojos posados en mí, y tenía una ligera sonrisa, casi de burla. Esa noche, después de que el rosario terminara, ya estando en mi casa, aún tenía esa sensación de incomodidad, y además me sentía observada. Por momentos creía que de voltear rápido hacia mi derecha o izquierda, miraría a alguien junto a mí, y debido a eso mantenía mi vista fija hacia el frente. Así pasaron los minutos, hasta que mi esposo entró a la sala, donde yo estaba sentada. Al verlo me alegré, porque cuando entró no saltó de miedo, así que supe que ahí conmigo no había nadie más. Esa noche, al acostarme, tenía miedo de levantarme al baño, o de girar sobre la cama y mirar que alguien estaba dentro del cuarto. No sabía por qué tenía ese sentimiento, pero ahí estaba, y parecía crecer conforme la madrugada avanzaba. Desperté casi cada rato, no supe qué hora porque no me quería girar, prefería quedarme mirando a mi esposo dormir. Al amanecer, ya me sentía más tranquila, esa sensación de ser observada se había alejado, y al pasar las horas se me comenzó a olvidar un poco lo de la noche anterior. Cuando llegó la hora del rosario en la casa vecina, decidí acudir, y antes de que comenzara, le pregunté a otra vecina que si había visto al extraño hombre de la noche anterior, se lo describí, pero la vecina me dijo que no lo había notado. Al comenzar el rosario, noté que el hombre estaba otra vez ahí, y miraba con atención a todas las personas que rezábamos, y cuando dirigió su vista hacia mí, yo miré en otra dirección para no cruzar miradas. Pero cuando volví a verlo, él estaba viéndome fijamente, y esa sensación me hizo sentir incómoda. Casi justo en ese momento, comencé a escuchar el llanto de la noche anterior, de aquella mujer que no había podido ubicar, y cuando comencé a buscarla con la mirada, otra vez no pude encontrarla, ese llanto era de dolor, pero nadie la calmaba, y nadie parecía hacer algo por esa mujer. Volví a sentirme mal, pero esa ocasión decidí salir de la casa, y lo hice lo más sigilosa que pude, aunque todos dentro notaron que salía. Me quedé afuera de la casa, respiraba con dificultad y tenía muchas ganas de llorar. En ese momento vi salir de la casa a una mujer, que vestía ropas negras, la mujer se giró, y casi se me sale el corazón cuando descubrí que era mi vecina muerta. Ella al verme, se sorprendió y se desvaneció casi al instante. Entré corriendo a mi casa, todo mi cuerpo temblaba de miedo, y mi esposo se levantó del sillón al verme en ese estado. No sabía qué me pasaba y me preguntaba una y otra vez qué tenía, pero yo no podía hablar, mi voz no salía,
y solamente señalaba hacia la calle. Él dijo que llamaría a la policía, pensó que alguien me había hecho daño, pero lo detuve. Lo abracé y comencé a llorar, y me quedé así por varios minutos, hasta que pude tranquilizarme. Le dije lo que había pasado, y cuando vi su rostro de incredulidad, le dije que no lo había imaginado, que no estaba loca, y que sabía exactamente lo que había visto. Él solo asintió, creo que para no hacerme enojar, porque se notó que no me creyó. Esa noche, la sensación de que alguien me observaba creció, y por esa razón me quedé casi pegada a mi esposo, que notó mi extraña actitud, pero no me dijo nada al respecto. Al estar acostados, me quedé dormida muy pronto, creo que porque la noche anterior no dormí bien. De madrugada, me desperté y no tenía miedo, de hecho, había olvidado lo que había pasado horas antes. Me levanté para ir al baño, y al salir del cuarto y abrir la puerta del baño, frente a mí se apareció la imagen triste y siniestra de mi vecina muerta, que me miraba fijamente con sus ojos muertos. Y al igual que horas antes, la aparición se esfumó frente a mí. Me quedé tiesa por el susto, y corrí de regreso a la cama, donde desperté a mi esposo y le mencioné lo que acababa de ver. Nos quedamos platicando por algunas horas, él se portó muy comprensivo a pesar de que noté que no me creía, pero estuvo ahí tratando de tranquilizarme. Cuando me calmé, le dije que apagara la luz del cuarto, y me acomodé para quedar de frente a él, y la sensación de que alguien me observaba regresó, y por ningún motivo aparte mi vista de él, que lo tomó como algo tierno. Al amanecer, cuando salí a hacer las compras para la comida del día, me topé con una de las vecinas, quien me preguntó sobre la razón por la que había salido la noche anterior del rosario. Dudé en contarle, pero me animé, y le dije lo que había pasado, y ella me creyó de inmediato. Me dijo que había escuchado que en los funerales sucedían cosas paranormales, tanto en relación con los recién muertos, como con los que murieron mucho antes, pero se acercan a ver qué pasa. Estando en confianza, le pregunté sobre la mujer que lloraba en el rosario, que era la segunda vez que la escuchaba, y también le pregunté sobre el hombre misterioso que me daba algo de miedo. Pero ella se mostró sorprendida, y me dijo que en el rosario nadie había llorado, y que ningún hombre con la descripción que le había dado estaba en el funeral. Pero yo insistí, le dije que había escuchado ese llanto y había visto con claridad a ese hombre. Ella me dijo que platicaría con una de sus tías que estaba metida con cosas de ocultismo y brujería, y que le preguntaría si sabía algo sobre lo que yo había visto. Esa noche, le pedí a mi esposo que me acompañara al rosario. Él me pidió que no fuera, porque me estaba poniendo mal con esos rosarios, pero yo le insistí, y al final él terminó por acompañarme. Al igual que las otras 2 noches, miré que del interior de la casa salía el hombre que me daba algo de miedo. Le hice una seña a la vecina para que mirara al hombre, pero ella no me entendió. Entonces, le susurré a mi esposo que mirara al hombre que miraba con atención el rosario, pero mi esposo me dijo que no había ningún hombre donde yo le mencionaba. Me asusté, porque ese hombre me volvió a ver con esa siniestra mirada, y casi al mismo tiempo el llanto de la mujer se comenzó a escuchar. Le pregunté a mi esposo que si sabía quién lloraba, pero él me dijo que no lloraba nadie, que solamente se escuchaban los rezos. Me comencé a sentir mal, sentía que el aire me faltaba y la vista se me comenzó a nublar un poco, además que comencé a sentir mucho miedo. Le tomé la mano a mi esposo y le pedí que saliéramos. Al estar afuera, justo en la entrada de la casa de la vecina, sentí que un ligero frío me atravesaba. Miré a mi esposo, y le mencioné lo que acababa de sentir, y al ver su rostro pálido, supe que él también lo había sentido, y me lo confirmó segundos después. Esa noche él también sintió miedo, me decía que sentía que alguien lo observaba a sus espaldas, que era una sensación que nunca había tenido. Yo le mencioné que eso mismo llevaba 2 noches experimentando, y que debería estar preparado para ver a la vecina muerta. De madrugada, mi esposo me despertó, estaba aterrado y temblaba de miedo. Me dijo que había visto una figura de mujer en el pasillo, y que esa mujer lloraba. Le dije que era la vecina, que por alguna razón no se había ido al más allá. Esa noche me tocó a mí hacerle compañía para que se le fuera el miedo, aunque yo también estaba aterrada.
Al día siguiente me topé con la vecina del día anterior, la que tenía una tía metida en cosas extrañas, y me dijo que su tía le había dicho que aquel hombre podría ser un brujo, que quizás quería utilizar a la recién muerta para un trabajo oscuro. Me pidió que me mantuviera alejada de ese rosario, y que si veía al hombre, fingiera que él no estaba ahí, porque esas personas son muy poderosas y malas, y que más valía estar fuera de su radar. Después de escuchar esa recomendación, mi esposo y yo no volvimos a los rosarios del novenario, pero por las noches escuchábamos un llanto de mujer desde el interior de nuestra casa, además que teníamos esa sensación de que alguien estaba detrás de nosotros. En 2 ocasiones vimos a la vecina muerta, y ella se esfumó al instante, pero al finalizar el novenario, aquel fantasma no volvió. Tampoco supimos si el hombre misterioso, que podría ser un brujo, había hecho algo que desconozco y tenía atrapada a la vecina. Afortunadamente no volví a ver a ese hombre, y desde ese día no he acudido a otro novenario. Me da miedo que esa experiencia se vuelva a repetir. Un brujo oscuro quiere llevarme con él. Mi relato de terror ocurrió cuando yo era niño, de eso hacen más de 20 años, pero desafortunadamente no recuerdo muchas de esas cosas, y la mayoría me lo han contado mis padres con el paso del tiempo. Mis padres nacieron en ciudad, y no tenían ninguna relación con el campo, hasta que a mi padre le dieron trabajo cuidando una finca que sus patrones tenían en el campo. Mi padre aceptó, porque aquel trabajo era casi nada demandante y podía pasar más tiempo con mi madre y conmigo. La finca tenía una enorme casa y una casa pequeña, que era donde nos quedábamos, y la casa grande mi padre la tenía prohibida para mí, porque decía que yo era muy travieso y no quería que rompiera nada. Los 3 nos acostumbramos muy pronto a la nueva vida, y los patrones rara vez acudían, solamente era para supervisar que todo estuviera en orden. La casa que nosotros habitábamos era muy cómoda, no era grande, pero tenía todo lo que teníamos en la ciudad. Mis padres me comentan que al principio me entristecí un poco, porque no tenía a otros niños con quien jugar, pero que todo cambió de un día para otro, porque yo comencé a decir que me había hecho amigo de un pajarito que todos los días me visitaba, y platicábamos cuando mis padres no estaban cerca, porque el pajarito no quería que ellos lo vieran. Mis padres tomaron mis palabras con humor, y pensaron que yo había inventado eso del pajarito para no sentirme solo, y acordaron que me llevarían más seguido a la ciudad, para que jugara con mis primos que eran casi de mi edad. Así pasaron las semanas y los meses, yo escabulléndome por momentos para platicar con el pajarito, y mis padres buscándome hasta que me encontraban detrás de la casa grande. Mis padres me regañaban, me decían que no debía esconderme, porque algo malo me podría pasar. Les comenté que mi amigo el pajarito, me decía que lo acompañara, porque quería mostrarme algo. A mis padres ni siquiera les importaron mis palabras, porque pensaban que eran solamente las fantasías de su pequeño hijo. Por mi edad, que en ese momento eran 5 años, dormía la siesta por la tarde, justo a las 4 de la tarde, y eso era casi todos los días. Mis padres notaron que comencé a tener pesadillas en esas siestas, que me movía y que algunas ocasiones despertaba llorando. Todo hubiera sido normal, pero mi madre comenzó a notar que cuando yo tenía esas pesadillas, un pájaro negro se asomaba por la ventana, y que cuando yo despertaba, el ave se alejaba velozmente. Cuando mi madre me preguntó por mis pesadillas, yo le comenté que estaba en una casa abandonada que estaba pasando un pequeño río seco, y que dentro, mi amigo el pájaro se había convertido en un ser grande y oscuro, y que me decía que fuera con él, porque tenía hambre. Mi madre le comentó a mi padre mi pesadilla, y se sorprendió un poco, porque a unos 10 kilómetros detrás de la propiedad, había un pequeño río artificial, que en temporadas de lluvia llevaba agua a un estanque de un vecino, y le mencionó que más allá del río seco estaba una casa abandonada. Aunque mi madre se sorprendió por la coincidencia de mi sueño con la zona, no le tomó mucha importancia, y tampoco mi padre, porque pensaron que solo había sido un sueño loco. Pasaron las semanas, y yo continuaba teniendo esas pesadillas, pero solo por las tardes, porque por las noches yo dormía sin ningún problema.
pasé de tener simples pesadillas a revolcarme en el suelo mientras soñaba, y mi madre me sostenía mientras a gritos llamaba a mi padre, que al entrar también trataba de tranquilizarme, y cuando despertaba, les mencionaba que mi amigo el pájaro quería llevarme. Y mi padre también comenzó a ver al ave en la ventana cuando yo tenía esas pesadillas. Pero mis pesadillas cambiaron, porque comencé a decirles que soñaba con el ser oscuro, pero que estaba dentro de la casa, y que me llevaba a la fuerza a la casa abandonada, donde me metía a una habitación de la parte alta, y que dentro había más niños, que lloraban porque el ser oscuro se los iba a comer. La situación para mis padres pasó de ser peculiar a siniestra, cuando me miraron una noche caminar dormido, y decía que el ser oscuro me hablaba, que estaba afuera esperándome. Mi padre supo que algo malo estaba sucediendo, cuando en una de esas noches de sonambulismo, notó al ave negra mirando a través de la ventana. Mi padre le mencionó lo que me sucedía a un anciano que lo ayudaba en el jardín de la casa grande, y el hombre le mencionó que esas historias eran normales por aquella zona, y que incluso algunos niños desaparecían sin dejar rastro. Le contó a mi padre la historia de aquel lugar, y como un siglo antes todo había cambiado para muchas personas. Esa historia mi padre la ocultó de mi madre, y obviamente de mí, la confesó después, porque nunca creyó esa historia, hasta que casi fue demasiado tarde. Cuando crecí me la relató, y me dijo que era difícil de creer, pero que él la creía, y que cuando yo era niño, también la hubiera creído. En aquella casa, pasando el pequeño río seco, hace más de un siglo vivió un hombre adinerado, que decían tenía un pacto con el diablo y que además hacía brujería. La gente de la zona mencionaba que el hombre se transformaba en animales, y que salía todas las noches de cacería, pero que sus presas favoritas eran los niños. Los pobladores de aquella zona, después de que sus hijos comenzaran a desaparecer de forma misteriosa, confrontaron al hombre, que dicen se transformó en un ser oscuro y que medía más de 3 metros de altura, pero que los pobladores lo enfrentaron con palos y machetes, y lograron hacer que se replegara dentro de la casa. Los pobladores entraron y encontraron una habitación con 4 niños, que lloraban y suplicaban que los sacaran de ahí. Los niños mencionaban que aquel hombre se transformaba y los devoraba, que comía uno cada mes, y que lo hacía enfrente de los demás niños, que eso le gustaba hacer. Los pobladores sacaron a los niños, y quemaron la casa con el hombre dentro, que en ningún momento gritó de dolor, al contrario, se reía de gusto mientras la casa ardía en llamas. Pero los pobladores, cuando el fuego se apagó, no encontraron el cuerpo del hombre que era dueño de esa casa. Y los pobladores no creían que estaba muerto, porque los niños siguieron desapareciendo de la zona, y que eso ha sido así desde hace más de un siglo. Al no haber creído esa leyenda, mi padre continuó con su vida como si no la hubiera escuchado. Pero sabía, muy en su interior, que algo no estaba bien, de lo contrario no le hubiera contado al anciano lo que sucedía conmigo. Antes de irse, el anciano le recomendó que pusiera tijeras en forma de cruz debajo de mi cama, y que regara las entradas de la casa con agua bendita. Pero a mi padre le pareció ridículo eso de las tijeras debajo de la cama, pensó que había más riesgo de que yo me hiciera daño con esas tijeras, a que fueran de ayuda con mis sueños extraños. Esa noche, ya de madrugada, mis padres se despertaron cuando escucharon que alguien gritaba, escucharon gritos de una muchedumbre, como si esas personas estuvieran persiguiendo a alguien. Se asomaron por una de las ventanas de su habitación, y notaron que afuera no había una muchedumbre, y los gritos de esas personas se habían detenido, pero se asustaron cuando me miraron caminar en medio del campo. Corrieron a mi habitación, y en efecto, yo no estaba ahí. Pero les pareció completamente extraño que las puertas estuvieran cerradas con llave, y que las ventanas estaban cerradas desde el interior, nunca entendieron cómo es que salí de la casa. Yo no recuerdo esa noche, y me alegro de no hacerlo. Salieron de la casa y corrieron hacia donde me había dirigido, pero yo no estaba por ninguna parte. Y como si alguien les estuviera guiando, los gritos de la muchedumbre regresaron, y mis padres corrieron en esa dirección. Y a la distancia, mi madre pudo verme, pero yo me estaba adentrando en el maizal del terreno vecino.
cuando mis padres llegaron al maizal, yo ya me había adentrado, y me llamaban a gritos, pero yo no respondía. El maíz estaba muy alto, y yo era muy pequeño, por lo que era una tarea difícil para mis padres encontrarme, que corrían dentro del cultivo. De la nada, mis padres escucharon un aleteo de un animal enorme, y al alzar la vista, notaron que era un pájaro del tamaño de mi padre quien volaba sobre ellos. El ave bajó a 50 metros adelante de mis padres, y por alguna razón ellos creyeron que esa cosa estaba ahí por mí, y que si la encontraban también me encontrarían. Y así fue, cuando mis padres llegaron al lugar donde el ave gigante descendió, me vieron. Más que alegría por haberme encontrado, estaban aterrados, porque aquella cosa, que tenía cuerpo de ave y el rostro de un hombre quemado, tenía una de sus garras sobre mi cuello, y con esos ojos brillantes y feroces miraba a mis padres. Ellos lo comparan con un león defendiendo a su presa de las hienas, y que lucharía por su alimento. Mis padres estaban paralizados, pero comenzaron a escuchar que una muchedumbre se acercaba, aquella misma que los había despertado. Detrás de ellos, comenzaron a llegar personas, que sostenían antorchas y machetes, y que lanzaban insultos al ave con rostro humano. Mis padres creen que ahí había más de 20 personas, y una de ellas lanzó un frasco de vidrio al rostro de esa ave, y al romperse, el ave chilló de dolor y me soltó. Entonces mi padre me tomó, y me alejó de aquel horrendo ser. El ave se elevó en el aire de una forma sobrenatural, porque no aleteaba, y se alejó ahora sí aleteando. La muchedumbre corrió detrás del ave y nos dejaron ahí, en medio del maizal. Aunque yo tenía los ojos abiertos, mis padres notaron que parecía estar dormido. Y me llevaron cargando a la casa, donde me acostaron en medio de los dos, y mi padre puso las tijeras en forma de cruz debajo de la cama. Nos fuimos de ese lugar a la mañana siguiente, pero antes de irnos, mi padre le preguntó al anciano que cuidaba el jardín por las personas que perseguían al ave. El anciano le dijo que estaban muertos, que esas personas habían muerto un siglo atrás, pero que se habían quedado en esa zona para proteger a los niños del brujo de la casa abandonada. Aunque dijo que no siempre podían ayudar, porque de vez en cuando, algún niño desaparecía. Un fantasma toca a mi puerta. Mi relato de terror sucedió después del nacimiento de mi primer hijo, de eso ya son casi 20 años. En aquella época, estaba recién casada, y mi esposo y yo éramos muy jóvenes, y no teníamos el apoyo de nuestras familias. Nos habían dejado a nuestra suerte, y nuestra suerte se fue muy pronto, y pasamos por una etapa económica muy difícil, y por esa razón nos vimos en la necesidad de cambiarnos de casa, porque no podíamos pagar la renta. Nuestro hijo acababa de nacer, y llegamos a un cuartito que tenía un pequeño y descuidado baño, y solo eso. Al principio todo estuvo muy tranquilo en ese cuarto, y aunque era una zona peligrosa, quien nos rentaba había advertido a los pandilleros que nos dejaran en paz, y así lo hicieron. Nadie se metió conmigo ni con mi esposo. Pero los vivos no fueron el problema cuando vivimos ahí, y no sé qué es peor, que te moleste un vivo o alguien que ya ha muerto. Cuando estaba sola con mi bebé dentro de la casa, comencé a escuchar que alguien emitía una respiración muy forzada, como si le costara respirar. Me asusté, pero casi al instante aquel sonido desapareció. En ese momento pensé que me había confundido, y que esa respiración venía de afuera. Abrí la puerta un poco, y justo afuera no había nadie, y al asomarme por completo, miré en las dos direcciones, pero no vi a nadie en esa calle. Me volví a meter al cuarto, y desde ese día comencé a notar a mi bebé un poco intranquilo. Lloraba mucho, pero solo cuando estábamos dentro de ese cuarto. Cuando salíamos a pasear o cuando íbamos de compras, el niño estaba muy tranquilo. No le tomé mucha importancia, porque pensé que el niño era algo callejero, y solo eso. Pero su actitud cambió cuando comenzó a mirar hacia una esquina de la casa, y aunque yo lo giraba, él estiraba su cuellito para ver al rincón, y después de un rato viendo hacia ese sitio, comenzaba a llorar asustado. A la par de eso, por las noches, cuando mi esposo estaba en el cuarto,
escuchábamos que alguien se recargaba en la puerta de la entrada. Mi esposo pensó que era algún pandillero, y no quiso abrir para no meterse en problemas. Pero cuando aquella persona se recargó más fuerte, él decidió abrir la puerta para pedirle que se retirara a quien estuviera ahí. Pero cuando abrió, no había nadie afuera, y me dijo que en la calle no había nadie. Esas experiencias nos hicieron plantearnos la posibilidad de que había algo paranormal en ese cuarto, pero por nuestra situación económica, que no había mejorado mucho, no podíamos darnos el lujo de irnos de ese lugar. Debido a que a toda hora yo escuchaba la respiración forzada dentro de ese cuarto, comencé a salirme casi todo el día, iba a un parque cercano o iba a la casa de una amiga que vivía cerca. No me importaba cuál era el lugar donde estuviera, mientras no estuviera dentro del cuarto ese. A mi esposo no le importó que no estuviera en la casa, al contrario, me dijo que si podía estar todo el día alejada de ahí, lo hiciera, y que cuando nuestra situación mejorara, nos iríamos muy lejos. Una madrugada, un ruido nos despertó. Al principio no supe qué era lo que pasaba, pero segundos después escuchamos otra vez ese ruido. Alguien había golpeado con fuerza la puerta. Aunque la puerta era completamente de metal, sabíamos que del otro lado estaba alguien, porque su respiración se escuchaba, era como la respiración que yo escuchaba durante el día. Aquella persona no podía respirar correctamente, le faltaba el aire y se esforzaba mucho para poder seguir respirando. Mi esposo se levantó, estaba tan asustado como yo, porque pensaba que era un pandillero quien afuera estaba. Justo unos 5 segundos antes de abrir, escuchamos que aquella persona lanzaba otro golpe a la puerta, pero cuando mi esposo la abrió, afuera no había nadie, y no había forma de que alguien hubiera corrido a esconderse, porque no hubiera tenido tiempo para hacerlo. Nos miramos por unos segundos, y estábamos aterrados. Mi esposo cerró la puerta, y de inmediato escuchamos que alguien se había recargado en ella. Apagamos las luces y nos acostamos con miedo, porque no había forma de que alguien estuviera afuera, y aún así escuchábamos que alguien lo estaba. Esa noche no dormimos bien, era difícil para ambos el saber que deberíamos irnos, pero no teníamos el dinero para hacerlo, y solo nos quedaba soportarlo lo más que pudiéramos. Yo continué saliendo con mi bebé todos los días, porque apenas me quedaba sola, comenzaba a escuchar esa respiración cansada y casi dolorosa. Había ocasiones en que al regresar, mi esposo ya estaba dentro, y me preguntaba que si justo antes de que yo entrara, había visto a alguien afuera de la casa. Yo le respondía con la verdad, le decía que no, que antes de que yo entrara no había nadie afuera. Sabía exactamente por qué me preguntaba eso, y no tenía que decirme que había escuchado a alguien afuera para que yo supiera eso. Las noches eran muy similares, en algunas ocasiones escuchábamos la respiración cansada, y dependía de la noche, porque algunas veces se escuchaba justo afuera de la casa, pero en otras se escuchaba dentro, a tan solo 1 metro de nuestra cama. No mirábamos en dirección del sonido cuando lo escuchábamos, y solamente los llantos del bebé nos hacían levantarnos, pero al hacerlo esa respiración cansada cesaba. El bebé continuó incómodo cuando estaba en la casa, incluso de noche parecía tener miedo, y lloraba después de mirar en dirección de la pared o de la puerta de la entrada. Una noche, los golpes en la puerta nos despertaron, y como de costumbre, los íbamos a ignorar, y nos íbamos a quedar acostados, con el bebé en medio de los dos. Pero en ese momento yo noté que el bebé no estaba, me paré asustada, y al encender la luz pude mirar a mi bebé en el suelo, estaba justo junto a la puerta de la entrada. Lo tomé, y le pregunté a mi esposo si él lo había puesto en el suelo. Él negó con la cabeza, y noté en su rostro mucho miedo, y él también notó eso en mí cuando me miraba atento. Estábamos desesperados, y el hecho de la mala situación económica nos lo hacía más difícil, pero no teníamos a dónde ir ni a alguien que nos pudiera ayudar, porque las personas que conocíamos no eran de dinero, y nos daba pena pedir ayuda y que nos la negaran. Una de las cosas que se me ocurrió fue acudir a la iglesia por agua bendita. No le dije nada al padre, porque pensé que no me creería. Rocié el agua bendita por el cuarto, incluso la rocié dentro del baño, y puse énfasis en la puerta de la entrada, tanto por dentro como por fuera. Comenzamos a notar que cuando yo hacía eso,
los ruidos y la respiración cansada desaparecían, pero regresaban días después. Durante el tiempo que seguimos viviendo en ese cuarto, se me hizo un hábito el rociar agua bendita todos los días, y por fortuna los ruidos y los golpes a la puerta desaparecieron. Casi medio año después, nuestra economía mejoró porque mi esposo cambió de empleo, y nuestro pequeño ahorro lo quisimos invertir en el depósito de la renta de una casa, logrando con eso poder irnos de ese lugar. Pero antes de irnos, yo le pregunté a una vecina si le había ocurrido algo paranormal a inquilinos previos del cuarto donde aún vivíamos. Ella me dijo que sí, que siempre sucedían cosas extrañas dentro, y que nadie duraba mucho tiempo ahí. Ella me dijo que 10 años atrás, en esa casa vivía una pareja muy joven, y se peleaban todos los días. Que el joven era muy borracho, y en una de esas borracheras se había peleado con su esposa y había salido, que estando afuera les echó pleito a 2 pandilleros, que de inmediato lo atacaron y lo dejaron casi sin vida afuera del cuartito. El joven tocaba desesperado a la puerta del cuartito, pero que la esposa no le abrió porque pensaba que estaba borracho. Y el joven se desangró justo recargado en la puerta del cuarto. Entendí lo que nos había sucedido. Aquel joven repetía sus últimos momentos de vida, estaba atrapado en ese bucle sin fin, o quizás era solo su energía atrapada lo que ocasionaba todo eso. No lo sé con certeza, quizás solo nos pedía ayuda. Estando en nuestra nueva casa, no volvimos a experimentar eventos paranormales, y yo me quedé con la peculiar costumbre de rociar agua bendita por toda la casa, aunque mi esposo me decía que ya no era necesario, aún así yo no me quería arriesgar. La amiga de mi hijo es un fantasma. Mi relato de terror ocurrió cuando mi hijo tenía tan solo 4 años, era el más pequeño de mis 3 hijos, los otros 2 tenían 7 y 10 años. Todo comenzó después de cambiarnos de casa, no era nuestra, la estábamos rentando. Era una casa grande de 2 pisos y con un pequeño jardín trasero, donde los niños jugaban todo el tiempo. Teníamos menos de un mes cuando todo comenzó. Nuestro hijo pequeño, de nombre Miguel, o Miguelito como nosotros le decíamos, nos despertó un domingo muy temprano. Nos dijo que en la sala estaba sentada una niña, que no sabía quién era. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, nuestro hijo mayor entró al cuarto, y nos dijo que no era cierto, que no había nadie en la sala. Pero Miguelito insistió, decía que sí era cierto, que la niña estaba sentada en uno de los sillones, y que le decía que jugara con ella. De pronto, se desató una pequeña discusión entre nuestros 2 hijos, y mi esposa les dijo que se callaran. Le dijo a Miguelito que si quería podía jugar con la niña, y le pidió a nuestro hijo mayor que no molestara a Miguelito, porque el niño tenía mucha imaginación. Los 2 niños salieron de la habitación, uno molesto y el otro sonriendo. El pequeño se escuchaba riendo en la parte baja de la casa, y cuando bajamos, se nos quedó viendo en silencio. Yo noté que le molestaba que hubiéramos bajado. Le pregunté si estaba jugando con su amiga, pero él me dijo que no, que cuando él había vuelto a bajar, la niña ya no estaba. Tuve curiosidad, y le pregunté cómo era la niña. Él me dijo que era muy bonita, que tenía el cabello rubio con un moño azul en él, que llevaba un vestido blanco, y que siempre sonreía. Me sorprendió el detalle de su fantasía, y solamente sonreía al escucharlo. Días después, cuando yo no estaba, llovía a cántaros, y los relámpagos iluminaban el patio. Miguelito entró a la cocina, y le dijo a mi esposa que la niña estaba en el jardín, que ella le decía que fuera con él a jugar, pero que él le dijo que no porque estaba lloviendo. Mi esposa solo le dijo que no saliera, que le dijera a la niña que no le había dado permiso para salir. Miguelito regresó al cancel que daba al jardín, y se quedó ahí, pegado al vidrio por un rato. Cuando mi esposa entró a la sala, notó que la puerta del cancel estaba abierta, y Miguelito estaba afuera, mojándose por la fuerte lluvia. Ella corrió y lo metió a la casa, y después de regañarlo y cambiarlo de ropa, le dijo que no volviera a salir cuando llovía tan fuerte, pero él le dijo que la niña había abierto la puerta y lo había jalado hacia afuera. Mi esposa no le creyó, y le pidió que no contara mentiras,
que esa niña no existía y que él se iba a enfermar por haberse mojado. Cuando llegué a la casa, Miguelito me dijo que su mamá lo había regañado. Eso hacía él siempre. Cuando yo lo regañaba, le daba la queja de mi regaño a su mamá, y cuando ella lo regañaba, me daba la queja a mí. Y como de costumbre, le di la razón a mi esposa. A partir de ese día notamos un cambio en nuestro hijo, porque se aislaba para platicar solo, y cuando le preguntábamos por qué se alejaba, nos decía que para platicar con su amiga. Cometimos el error de tomar eso como algo chistoso, y al principio no intentamos hacerlo entrar en razón, sobre que esa amiga no era real. Incluso le decíamos a nuestros familiares y amigos que nuestro hijo tenía una amiga imaginaria, y atribuíamos su experiencia a una fantasía provocada por su imaginación. En una plática que tuvimos con Miguelito, sobre su amiga imaginaria, nos dijo que ella quería que él se fuera con ella. Le preguntamos que ir a dónde, pero él dijo que no sabía. Una tarde, cuando yo no estaba en casa, de una manera que aún no sabemos cómo, Miguelito subió a la azotea de la casa, se paró en el borde del techo y miraba hacia abajo. Una vecina le informó a mi esposa que el niño estaba a punto de caerse. Mi esposa subió rápidamente con él, que lloraba estando a unos centímetros de la orilla. Mi esposa lo tomó y lo bajó a la seguridad del suelo. El niño lloraba, no porque su mamá lo iba a regañar, lloraba porque decía que su amiga quería que él se fuera al cielo con ella, y él no quería, porque quería seguir viéndonos. Dijo que ella le había pedido que saltara desde lo más alto, y que ella lo había ayudado a subir. Además, dijo que la niña se iba a enojar con él, y cuando se enojaba se ponía muy fea. Ese día solo se llevó un regaño, porque no tomamos en serio eso de que la niña le había dicho que subiera y saltara. Comenzamos a buscar ayuda psicológica para nuestro hijo, a la par que su actitud era un poco más retraída. Notamos que lloraba de pronto, y cuando acudíamos con él, nos decía que su amiga lo había lastimado. Una noche, justo antes de dormir, al entrar a su habitación, lo miré sosteniendo un tenedor, y lo acercaba a la toma de corriente eléctrica. Afortunadamente entré a tiempo, y logré impedir que se electrocutara. Entre llantos, por el regaño que le había dado, me dijo que su amiga le había dicho que lo hiciera, que iba a ser divertido. Yo le expliqué sobre el peligro de la electricidad, y aprovechando el momento, también le hablé sobre el fuego y las cosas filosas. Estaba muy preocupado porque su fantasía podría provocarle mucho daño físico. Las visitas al psicólogo no fructificaron, porque Miguelito seguía diciendo que su amiga era real. Pasamos de la desesperación al miedo, cuando otro de nuestros hijos comenzó a decir que una niña se aparecía en su habitación. Le pedimos que no jugara con eso, pero nos juró que la había visto. No sabíamos qué era lo que causaba sus alucinaciones, o sus fantasías, o lo que fuera que ambos estaban viviendo. Pero todo cambió cuando una madrugada, al ir a la cocina por algo de agua, escuché que alguien pequeño caminaba. Al girarme pensando que vería a uno de mis hijos, me asusté cuando miré entrar a la sala a una pequeña niña de vestido blanco. Después de dar ese pequeño salto de miedo, caminé lentamente hasta la sala, y me asomé a ella con miedo, pero dentro no había nadie. En ese momento supe que no era una amiga imaginaria la que Miguelito veía, era algo que no sabía qué era, pero era algo más que una amiga imaginaria. Con un poco de recelo se lo comenté a mi esposa, que para mi sorpresa me creyó. De hecho, me dijo que casi desde el principio le había creído a nuestro hijo, pero que se había resistido a aceptarlo por completo. Al día siguiente, nos reunimos todos en la sala, porque a mi esposa y a mí, se nos ocurrió tratar de mandarle un mensaje a esa niña fantasma. Nuestros hijos estaban atentos a nosotros, y les dijimos que ya no podían jugar con esa niña. El mayor no entendió, era el único de los hijos que no la había visto, y pensaba que todo era una mentira de Miguelito. Después, yo dije en voz alta que ya no quería que la niña jugara con nuestros hijos, que se fuera con su mamá o con otra persona. Miguelito negó asustado con la cabeza, y me pidió que no dijera eso,
porque ella se podía enojar. Le dije que ella era solo una niña, y que debía entender que no era bienvenida en esta casa. Esa madrugada, un llanto nos despertó, era Miguelito. Cuando entramos al cuarto lo vimos tirado en el suelo. Decía que yo la había hecho enojar, y por eso ella lo había lastimado. Nuestro otro hijo estaba tapado hasta la cabeza, y solo asomó su rostro para decirnos que la niña había salido del cuarto, que había atravesado la pared. No lo negaré, yo estaba aterrado, porque sabía que no eran las fantasías de un par de niños. Tomamos a los niños y los llevamos a nuestro cuarto, y los acostamos en la cama. Cuando salí por el mayor, que dormía en otra habitación, noté que su cuarto estaba abierto, y al empujar la puerta un poco, él gritó «Vete». Encendí la luz, y me dijo llorando que una niña horrible lo había despertado, y que lo había rasguñado en el brazo. Con toda claridad pude ver su rasguño, y en ese momento supe que mis hijos estaban en peligro. Lo llevé con los otros dos niños, y los abrazamos para que se tranquilizaran. Escuchamos las risitas de una niña, que se transformaron en risas de una mujer mayor, después volvieron a ser las risas de una niñita, y luego golpeó la puerta en 3 ocasiones. Al poco tiempo los ruidos se fueron, pero nuestros hijos estaban aterrados, y no había forma de tranquilizarlos. Mi esposa me pidió que en ese momento nos fuéramos, que llamaría a sus padres para que nos dejaran dormir ahí esa noche. Yo accedí, porque la situación era demasiado para mí y para los niños. Antes de salir, le pedimos a nuestros hijos que cerraran los ojos, y que se tomaran de las manos. Al salir, no había nada afuera, y caminamos lentamente hacia la puerta de la calle, y en todo el camino no nos topamos con nada. Pero al estar afuera, antes de cerrar la puerta, miré al interior de la casa, y pude ver a esa niña frente a mí, me sonreía con una sonrisa siniestra. Pero eso no fue lo peor fue su rostro, porque, aunque tenía el cuerpo de una niña de 5 o 6 años, su rostro era el de una anciana de 90 años. Cerré la puerta, y nos largamos de ahí. Nuestros hijos no volvieron a esa casa, sacamos todo de día, y con la ayuda de personas que contratamos para la mudanza. No quisimos averiguar qué pasaba con esa casa, pero nos hemos enterado que la gente no dura mucho tiempo ahí, en especial cuando tienen niños. No sé qué era esa cosa, porque lo que quería no era asustar, sino llevarse a Miguelito, y no sabemos para qué lo quería. Espero que este relato te haya gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.